Decidí irme con mi amante a un nuevo motel en la ciudad, pero al llegar, me encontré a una antigua amiga de mi esposo. Ella nos vio llegar, se giró asustada y se fue. Ahora mi esposo anda raro y no sé qué hacer. Llevo 3 años casada con Daniel, mi esposo, y la verdad es que nuestra vida juntos se había vuelto una rutina insoportable. Al principio todo era perfecto, pero con el tiempo él empezó a sepultarse en sus asuntos de trabajo y a tratarme como si fuera un adorno más de la sala. Yo soy una mujer apasionada que necesita atención constante, por lo que no podía simplemente quedarme sentada viendo cómo mi juventud se desperdiciaba en el sillón. Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad entendería que cuando tu pareja te descuida de esa forma, prácticamente te está empujando a buscar un poco de calidez en otra parte. Daniel nunca entendió mis indirectas ni mis miradas de frustración, así que se buscó solo la distancia que empezó a crecer entre los dos. Debido a ese abandono emocional tan injusto, hace exactamente 2 meses apareció Bruno en mi vida para devolverme la sonrisa. Bruno es un hombre atento, detallista y con una vibra vibrante que me hizo sentir viva, deseada y valorada desde el primer instante en que conversamos. Lo de nosotros no fue una simple aventura caprichosa, sino una respuesta natural al vacío que Daniel había dejado en nuestro hogar. Con Bruno aprendí lo que significa que alguien se preocupe de verdad por cómo estuvo tu día y te mire a los ojos con verdadero entusiasmo. Yo sentía que me merecía darme ese espacio de felicidad, porque nadie puede vivir a base de indiferencia y cenas frías en silencio. Obviamente, manejar 2 vidas al mismo tiempo requiere una inteligencia logística impresionante y muchísima discreción para no lastimar innecesariamente a nadie. Yo siempre fui muy cuidadosa con los horarios, borrando chats y asegurándome de no frecuentar los restaurantes donde mis conocidas suelen tomar café. Daniel seguía atrapado en su mundo de negocios sin notar absolutamente nada, lo que demostraba que mi plan funcionaba a la perfección. Bruno también colaboraba siendo sumamente respetuoso de mi tiempo, entendiendo que mi matrimonio merecía una fachada intacta a pesar de todo. Nos veíamos en lugares tranquilos donde pudiéramos conversar sin el riesgo constante de que algún chismoso nos tomara una foto. Sin embargo, el entusiasmo inicial empezó a exigirnos buscar lugares más privados y alejados para poder estar juntos sin esa constante tensión social. No queríamos arriesgarnos a cruzarnos con familiares o conocidos en las zonas céntricas de la ciudad, porque la gente es mal pensada y le encanta inventar chismes donde no los hay. Bruno tuvo la brillante idea de investigar opciones en las afueras, donde la densidad de población es menor y nadie tiene por qué fijarse en quién entra o sale. A mí me pareció una solución magistral para proteger mi tranquilidad y mantener la armonía en mi casa. Después de todo, prevenir es mucho mejor que lamentar, y nosotros estábamos siendo sumamente responsables con nuestra privacidad. Así fue como a Bruno se le ocurrió la propuesta de estrenar un motel completamente nuevo que acababan de abrir cerca de la salida de la ciudad. El lugar prometía ser discreto, elegante y estar totalmente alejado del mapa habitual de nuestras amistades más cercanas. Cuando Bruno me lo comentó, sentí que el destino por fin jugaba a nuestro favor ofreciéndonos el refugio perfecto. Preparé mi bolso con todo el cuidado del mundo y me inventé una excusa rápida con Daniel sobre una supuesta tarde de compras. Todo estaba perfectamente calculado para que fuera una escapada rápida, reconfortante y sin ningún tipo de contratiempos. El trayecto en el auto de Bruno fue tranquilo, lleno de risas y de esa complicidad bonita que tanto me hacía falta en mi vida cotidiana. Mientras avanzábamos por la carretera hacia la periferia, yo miraba por la ventana sintiendo una paz enorme al ver cómo nos alejábamos del centro urbano. Estaba completamente convencida de que nadie en su sano juicio viajaría hasta allá solo para curiosear. Mi lógica era impecable: cuanto más lejos del centro, menor era la probabilidad matemática de cruzarse con alguien conocido. Me sentía una estratega brillante por haber aceptado la sugerencia de Bruno para nuestra salida. Llegamos al motel justo a mitad de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar y el movimiento en la entrada era prácticamente nulo. El auto de Bruno se detuvo suavemente frente al acceso principal mientras esperábamos a que el portón automático terminara de abrirse por completo. Yo estaba acomodándome el cabello en el espejo retrovisor, sintiéndome radiante y lista para disfrutar de un rato de desconexión total. Sin embargo, justo cuando el vehículo avanzó un par de metros para ingresar al recinto, mi mirada se cruzó con una escena que me congeló la sangre instantáneamente. Hay coincidencias en la vida que sencillamente no tienen ninguna explicación lógica y que solo le pasan a la gente con muy mala suerte. De la puerta peatonal del lugar venía saliendo ni más ni menos que Valeria, una antigua amiga de Daniel a la que yo conocía perfectamente de varias reuniones sociales. Ella llevaba unos lentes oscuros, pero en cuanto el auto de Bruno quedó a su lado, bajó la vista y me miró fijamente con los ojos desorbitados por la sorpresa. La cara de susto enorme que puso al reconocerme dentro del carro fue tan evidente que parecía haber visto a un fantasma en medio del día. Se quedó paralizada durante un segundo eterno, sosteniéndome la mirada con un gesto de juzgamiento infame que me revolvió el estómago. Era innegable que esa mujer había unido todos los puntos en un abrir y cerrar de ojos.
Antes de que yo pudiera reaccionar o bajar la ventana para intentar inventar cualquier excusa sobre por qué estaba ahí, Valeria dio un brinco torpe hacia atrás. Se giró de forma extremadamente acartonada, casi tropezando con sus propios pies, y salió corriendo descontrolada hacia la avenida principal. Verla huir de esa manera tan acelerada y dramática me confirmó inmediatamente lo peor que podía pasar en ese momento. Una persona no corre así a menos que lleve una urgencia absoluta por soltar un chisme fresco o llamar a alguien. Estaba clarísimo que esa tipa no iba a desaprovechar la oportunidad de arruinarme la vida contándole todo a mi esposo. Un pánico visceral me invadió el cuerpo entero y empecé a hiperventilar dentro del auto mientras Bruno trataba de entender qué estaba sucediendo. Le pegué un grito histérico a Bruno exigiéndole que diera marcha atrás al carro inmediatamente y me sacara de ese lugar infame sin hacer absolutamente nada. Él intentó calmarme diciendo que tal vez la mujer no me había reconocido, pero yo sé perfectamente cómo mira la gente cuando quiere destruirte. Le ordené que manejara a toda velocidad de regreso a mi casa antes de que las cosas se salieran aún más de control. No podíamos perder ni un solo segundo porque el reloj del desastre ya había empezado a correr en mi contra. El viaje de regreso fue un infierno de nerviosismo en el que me devoré las uñas hasta hacerme daño mientras miraba obsesivamente mi teléfono. Estaba completamente convencida de que Valeria ya le había marcado a Daniel desde la esquina para soltarle la bomba con lujo de detalles. Mi mente no dejaba de repasar la escena de su huida, imaginando la llamada llena de veneno que esa mujer le estaría haciendo a mi esposo en ese preciso instante. Llegué a mi casa temblando, bajé del auto de Bruno casi sin despedirme y caminé hacia la puerta principal sintiendo que entraba directamente a mi propio juicio final. Mi vida entera estaba al borde del colapso únicamente por culpa del chisme rastrero de una tercera persona. Abrí la puerta con la llave temblorosa, esperando escuchar gritos o maletas listas en el pasillo, pero el silencio de la casa era aún más aterrador. Caminé despacio hacia la sala y ahí me encontré con la confirmación absoluta de todas mis peores sospechas. Daniel estaba sentado en el centro del sillón principal, totalmente rígido, cruzado de brazos y con el ceño fruncido en un gesto de molestia insoportable. Ni siquiera se molestó en alzar la mano para saludarme ni me preguntó cómo me había ido en mi supuesto día de compras, únicamente me sostuvo la mirada de una forma helada que me erizó los pelos de la nuca. Mi cabeza conectó los puntos al instante sin dejar el menor margen para la duda. Esa tipa ya le había contado absolutamente todo sobre Bruno, mi escape y el motel. El ambiente en la sala se podía cortar con un cuchillo y la postura de Daniel era la de un hombre que acaba de recibir la peor de las traiciones. Se notaba a leguas que estaba conteniendo una furia gigantesca detrás de esos labios apretados y esa mirada acusadora. Ahora mi esposo anda rarísimo, lleva horas sin dirigirme la palabra con una actitud pasivo-agresiva insoportable y yo francamente ya no sé qué hacer para salvar la situación. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿en serio tu primer pensamiento fue que ella iba corriendo a delatarte? Si esa tipa estaba saliendo sola o escondida de un motel lejos de la ciudad, lo más probable es que ella estuviera en sus propios pasos turbios y tuviera más miedo de ti que tú de ella. Te estás ahogando en un vaso de agua por pura paranoia. Respuesta de la OP. Ustedes no conocen a las supuestas amigas de los hombres casados porque nunca han tenido que lidiar con víboras de ese calibre. Esa mujer siempre me tuvo envidia y estaba buscando cualquier excusa para meterme en problemas con Daniel y arruinar mi hogar. Las amigas de los esposos nunca se guardan nada, son unas chismosas de primera que viven para destruir matrimonios ajenos. Usuario Anónimo 2 dice, menuda estrategia de genia, manejar hasta el fin del mundo a un motel nuevo según tú para que nadie te vea, y lo primero que haces al llegar es hacer contacto visual directo con una conocida de tu esposo. Si hubieras querido que te atraparan a propósito no te habría salido tan perfecto. Respuesta de la OP, lo que me pasó a mí fue un golpe de rarísima y pésima suerte que a cualquiera le podría ocurrir en un día torcido. Nadie puede prever que justo la única persona conocida de toda la ciudad va a estar parada en la puerta del mismo lugar a la misma hora exacta. Fue una coincidencia profundamente injusta del destino y no entiendo por qué se burlan de mi desgracia. Actualización 1. Han pasado 3 días desde la última actualización y el ambiente en mi casa se volvió una olla de presión insoportable. Daniel seguía con esa cara de pocos amigos, paseándose por los pasillos sin hablarme y soltando suspiros pesados que a mí me destrozaban los nervios por completo. Yo no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que esa viuda del demonio de Valeria le mandara un mensaje de texto con capturas o audios destructivos. Mi cabeza no paraba de dar vueltas buscando la forma de neutralizar cualquier canal de comunicación entre ellos dos antes de que fuera demasiado tarde. Sabía perfectamente que si lograba interceptar el contacto durante unos días, a esa mujer se le pasaría la rabieta chismosa y mi matrimonio estaría a salvo. El pánico me llevó a comprender que debía actuar con frialdad y rapidez si quería proteger la integridad de mi hogar. Un mediodía, mientras Daniel se metió a la ducha para bañarse tranquilamente, vi la oportunidad de oro que el universo me estaba regalando. Su teléfono celular estaba descansando sobre la mesa de noche de nuestra habitación,
brillando como una amenaza constante a punto de explotar. Caminé de puntillas, agarré el aparato con guantes de cocina para no dejar marcas y me lo guardé en el bolsillo de mi bata. Era una medida de protección indispensable, porque un teléfono en manos de un hombre confundido es un arma letal para la familia. Para asegurarme de que esa bomba de tiempo quedara completamente inhabilitada, no me bastó con apagarlo o esconderlo debajo del colchón. Salí a la calle disimuladamente vestida en pijama, envolví el teléfono dentro de una bolsa de plástico negra bien anudada y caminé a paso firme hasta la esquina de la cuadra. Tiré la bolsa con todas mis fuerzas al fondo del contenedor de basura comunitario justo antes de que pasara el camión recolector. Al ver cómo la máquina aplastaba las bolsas, sentí un alivio tremendo recorriéndome el pecho. Sin teléfono, Valeria no tendría ninguna forma directa de mandarle mensajes o llamarlo para envenenarle la cabeza. Sin embargo, cuando regresé a la casa, me percaté de un riesgo muchísimo más grave que casi se me pasa por alto por la prisa. ¿Qué pasaba si Daniel, al no encontrar su celular, decidía salir a la calle a buscar un centro de atención o ir a trabajar para usar el teléfono de su oficina? En el trayecto o en la zona céntrica corría el riesgo altísimo de cruzarse frente a frente con Valeria en cualquier semáforo o cafetería. La idea de que se encontraran en persona me provocó una sudoración fría que me paralizó en seco frente al garaje. Tenía que inventar algo sumamente efectivo para inmovilizarlo en la casa y evitar que manejara durante todo el día. Fue en ese instante de desesperación pura cuando encontré la solución perfecta justo debajo de mis pies, a un lado del sendero de la entrada. Agarré una piedra filosa y bastante pesada que estaba tirada entre las plantas del jardín de enfrente. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, me acerqué al auto de Daniel que estaba estacionado en la cochera. Apoyé el filo de la piedra con firmeza sobre la pintura de la puerta trasera y caminé a lo largo del vehículo descargando todo mi peso. Rayé todo el costado del auto de puerta a puerta, desde la parte trasera hasta el faro delantero, provocando un canalón profundo e imposible de ignorar. El ruido del metal raspando me erizó la piel, pero me mantuve firme sabiendo que estaba haciendo lo correcto por nuestro futuro juntos. Ningún hombre con un mínimo de orgullo propio saldría a la calle a hacer mandados con su auto impecable totalmente arruinado por un rayón gigantesco. El plan era impecable. Tendría que pasar el día entero metido en el taller mecánico resolviendo el problema de la pintura en lugar de andar paseando por la ciudad. Cuando Daniel bajó de la ducha buscando su celular como loco, yo puse mi mejor cara de angustia y fingí buscar por todos los rincones con él. Le dije que tal vez lo había dejado olvidado en algún restaurante el día anterior o que se le había caído entre los cojines sin darse cuenta. Él estaba hiperventilando de la molestia, revolviendo los cajones de la sala mientras yo le ofrecía palabras de consuelo extremadamente dulces. Me aseguré de mantener una actitud angelical para que viera que yo era su único apoyo en medio de tanto estrés misterioso. La verdadera actuación vino cuando salió al garaje para ir a la tienda a buscar un chip de repuesto y vio el estado deplorable de su auto. Soltó una palabrota gigantesca, se tomó la cabeza con ambas manos y caminó en círculos alrededor del vehículo completamente descolocado. Yo salí corriendo detrás de él, me llevé las manos a la boca y solté un chillido de horror simulado perfectamente ensayado. Le eché la culpa de inmediato a los niños maleducados del vecino, jurando que los había visto jugando cerca del carro hacía un par de horas. Como era de esperarse, el truco del auto funcionó exactamente como lo había calculado en mi mente de estratega. Daniel tuvo que llamar a la grúa de emergencias y pasarse horas enteras coordinando con el taller mecánico de la zona para que le cotizaran la reparación. Eso lo mantuvo absolutamente ocupado, estresado y encerrado dentro del perímetro de la casa y del taller durante todo el resto de la jornada. No tuvo ni un solo segundo libre para pensar en salir a tomar café ni para intentar contactar a nadie de su pasado. Me pasé el resto de la tarde fingiendo ser la esposa más amantísima, comprensiva y atenta de todo el planeta para compensar sus malos ratos. Le serví té caliente cada hora en la sala, le sobé los hombros mientras renegaba y me mantuve monitoreando cada uno de sus movimientos por toda la casa. No me despegué de su lado ni un solo segundo, asegurándome de controlar qué personas se le acercaban o qué cosas miraba desde la ventana. Sentía que tenía la situación totalmente bajo mi dominio gracias a mis rápidas maniobras de contención. Cada vez que él suspiraba molesto en el sofá mirando al techo, yo le acariciaba la cabeza y le decía que las cosas materiales van y vienen. En mi mente, yo estaba sacrificando un simple teléfono y un poco de pintura automotriz a cambio de salvar un matrimonio de 3 años. Era un intercambio de costos sumamente razonable si se mide con una vara de madurez y visión a largo plazo. Si las esposas supieran reaccionar con tanta agilidad como yo ante las amenazas externas, habría muchísimos menos divorcios en el mundo. Daniel ni siquiera sospechaba la cantidad de trabajo logístico y emocional que yo estaba haciendo a sus espaldas para mantener limpia nuestra reputación. Aunque seguía serio y distante, yo atribuía su mal humor al estrés de haber perdido su celular y al rayón del coche, lo cual era perfectamente comprensible. Estaba convencida de que en un par de días todo volvería a la normalidad y Valeria se daría cuenta de que no podía destruirme tan fácilmente.
Mi plan de contención estaba dando resultados brillantes y yo me sentía victoriosa. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: dime que esto es mentira porque no puedo creer que existas. Le tiraste el teléfono celular a la basura y le destruiste la pintura del carro con una piedra solo para que no reciba una llamada. Tu nivel de desconexión con la realidad es algo nunca antes visto en esta plataforma. Respuesta de la OP: fueron medidas de extrema emergencia perfectamente calculadas para blindar la paz de mi hogar ante una amenaza inminente. Cuando la estabilidad de tu matrimonio está en juego, perder un pedazo de plástico o un poco de pintura en el taller es un precio insignificante que cualquier mujer inteligente estaría dispuesta a pagar. Ustedes no entienden lo que es actuar con visión estratégica bajo presión. Usuario anónimo 2 dice: felicidades, le acabas de causar miles de dólares en pérdidas materiales a tu propio esposo en menos de 24 horas por una película de terror que te armaste sola en la cabeza. Eres un peligro público con acceso a piedras. Ojalá el mecánico le cobre el triple. Respuesta de la OP: se nota que jamás se han sentido acorralados por la maldad de una mujer chismosa que busca arruinarles la vida. Es muy fácil juzgar cómodamente desde una pantalla cuando no son ustedes las que están luchando con las uñas para salvar su matrimonio. Hice lo que cualquier esposa desesperada habría hecho para proteger a su familia de un desastre mayor. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Han pasado 10 días desde la última actualización y la convivencia dentro de esta casa se volvió una pesadilla completamente insufrible. Daniel andaba por todos lados con una cara de irritación absoluta, sumergido en un silencio sepulcral y clavándome unas miradas de molestia tan profundas que me helaban la sangre. Yo estaba completamente segura de que él estaba acumulando un odio gigantesco en silencio por el asunto del motel y que estaba esperando el momento indicado para aplastarme. Cada vez que él daba un paso hacia la puerta principal, a mí se me daba vuelta el estómago pensando que saldría a buscar a Valeria para pedirle explicaciones detalladas. La tensión flotando en el aire era tan densa que se podía sentir la vibración de su enojo en cada rincón del pasillo. Para evitar a toda costa que él saliera a la calle a investigar o a encontrarse con alguien, tuve que ponerme creativa e inventar una historia aterradora sobre la seguridad del barrio. Durante el desayuno le aseguré con cara de espanto que los vecinos estaban comentando en el grupo de chat sobre una banda de ladrones peligrosísimos sueltos en la colonia. Le juré que habían asaltado a 3 personas en la esquina esa misma mañana para sembrarle un miedo paralizante que lo obligara a quedarse dentro. Viendo que mi advertencia sobre los criminales no parecía ser suficiente para frenar su inquietud, decidí tomar el control físico de los accesos de la vivienda. Una tarde en la que él estaba distraído en la cocina, agarré todas las copias de las llaves de la puerta principal y las escondí en el fondo de mi cajón de ropa interior. Si él quería salir a caminar o a tomar aire, tendría que pedirme la llave a mí directamente, lo que me daba una ventana de tiempo perfecta para disuadirlo. Bloquear la salida de la casa era la única forma lógica de garantizar que no cometiera la imprudencia de andar indagando por ahí. Pero mi trabajo de contención no podía detenerse en las puertas traseras o en las llaves del portón. De repente me di cuenta de que el teléfono fijo que tenemos instalado en la pared de la sala representaba un canal de peligro gravísimo si Valeria decidía buscar nuestro número en la guía. Aproveché un momento en que Daniel fue al baño para desconectar sigilosamente el cable del teléfono fijo y doblar la clavija de plástico para que no volviera a hacer contacto. Dejé la bocina mal puesta sobre la base para que si alguien intentaba llamar desde afuera, escuchara únicamente la señal de ocupado. Con el teléfono descompuesto, las llaves ocultas y la amenaza de los supuestos ladrones en la calle, me sentí temporalmente a salvo dentro de mi propio fuerte. Sin embargo, ver a Daniel deambular por la casa como un león enjaulado con la mandíbula apretada me producía una angustia insoportable. Él casi no comía lo que yo le cocinaba y se pasaba horas mirando por la ventana con un rencor aparente que me confirmaba que estaba masticando la traición. Yo sabía que esa bomba de tiempo en su cabeza tarde o temprano iba a explotar contra mí. Mientras mantenía a mi esposo bajo ese estricto régimen de encierro preventivo, no podía descuidar mi propio plan de escape personal por si todo se salía de control. A espaldas de Daniel, continuaba escribiéndome a diario con Bruno utilizando un teléfono secundario muy viejo que tenía guardado al fondo del armario. Le explicaba a Bruno la situación insostenible que estaba viviendo en mi casa por culpa de la chismosa de Valeria y la actitud helada de mi esposo. Necesitaba mantener a Bruno acorralado y comprometido con mi causa para no quedarme con las manos vacías si el barco se hundía. Le insistí a Bruno en casi todos los mensajes para que me tuviera listo un espacio en su departamento por si Daniel decidía expulsarme de la casa de un momento a otro. Le decía que yo estaba sufriendo un maltrato psicológico espantoso por culpa de la frialdad de mi esposo y que él era mi único refugio seguro en este mundo.
Bruno me respondía de forma un poco evasiva diciendo que no me precipitara, pero yo le exigía que tuviera las sábanas limpias y un juego de llaves listo para mí. Una mujer previsora debe tener siempre una red de protección tendida antes de dar cualquier salto al vacío. La rutina diaria se convirtió en una guerra fría de miradas evasivas, donde yo fingía que todo estaba perfecto mientras Daniel parecía un volcán a punto de erupcionar. Cada vez que el timbre de la casa sonaba por el cartero o un repartidor, a mí me daba un vuelco el corazón y corría a abrir yo misma para que él no hablara con nadie. Vivir con ese nivel de hipervigilancia me tenía con las ojeras hasta las mejillas y con los nervios completamente destrozados. Pero dentro de mi cabeza, todo este sufrimiento valía la pena con tal de mantener mi estatus de esposa. Lo que más me indignaba de toda la situación era la falta de madurez de Daniel para sentarse a hablar como un adulto civilizado sobre lo que le molestaba. En lugar de encarar sus emociones, prefería castigarme con el látigo de la indiferencia, mirándome de arriba abajo con un desprecio manifiesto. Si él creía que con su silencio me iba a obligar a doblar las manos o a pedir disculpas por algo que ni siquiera había quedado demostrado, estaba muy equivocado. Yo me mantenía firme en mi papel de esposa abnegada que cuidaba a su marido amenazado por ladrones. Por las noches, en la cama matrimonial, el espacio entre los dos se sentía como un abismo helado e infranqueable donde ninguno tocaba al otro. Daniel se daba la vuelta dándome la espalda por completo, soltando suspiros cargados de una molestia que me resultaba francamente injusta e infantil. Yo me quedaba despierta contemplando la sombra del techo, repasando mentalmente mis conversaciones con Bruno para asegurarme de que no hubiera dejado ninguna pista suelta. La paranoia se había apoderado de cada centímetro de mi mente, pero yo me decía a mí misma que era una mujer fuerte defendiendo su territorio. Mirando atrás, me doy cuenta de que cualquier otra persona se habría derrumbado bajo el peso de semejante presión ambiental en el hogar. Yo, en cambio, logré mantener el barco a flote durante días enteros gracias a mi astucia para manipular las llaves, las comunicaciones y la narrativa de la seguridad. Daniel no podía salir, no podía llamar y no podía recibir visitas sospechosas de nadie mientras yo tuviera el control de la casa. Todo mi operativo estaba funcionando a la perfección para ganar tiempo mientras la marea se calmaba por completo. Estaba convencida de que si lograba aguantar este encierro un par de semanas más, la rabia de Daniel terminaría por diluirse de forma natural por el desgaste del tiempo. Pensaba que tarde o temprano él tendría que volver a hablarme normalmente y olvidar las acusaciones que esa mujer le había metido en la cabeza. Sin embargo, la presión que se estaba acumulando dentro de la casa era demasiado grande como para que una sola estructura la pudiera sostener por mucho más tiempo sin colapsar. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ¿de verdad no te das cuenta de que tu esposo no está enojado por un chisme, sino porque te estás comportando como una absoluta desquiciada? Escondes las llaves, desconectas el teléfono, le inventas ladrones y lo tienes prácticamente secuestrado en su propia casa. Cualquier persona normal te miraría con horror y molestia profunda si le haces eso. Respuesta de la OP. Yo conozco a mi esposo desde hace años y sé interpretar perfectamente cada uno de sus gestos de rabia contenida. Él no estaba actuando así por mis precauciones de seguridad, sino porque estaba cocinando un plan en mi contra tras lo que le dijeron sobre el motel. No vengan a querer enseñarme a leer las emociones del hombre con el que duermo todas las noches. Usuario anónimo 2 dice, atando cabos de tu historia, al hombre se le pierde el celular de la nada, le rayan todo el auto en su propia cochera y de paso se le arruina el teléfono fijo de la casa. Está enojado porque se le están destruyendo las cosas y la esposa actúa como loca, no porque sepa nada de tu amante. Respuesta de la OP. Por favor, mi esposo no es un tipo tan infantil ni tan superficial como para ponerse con una actitud tan helada y dramática por un simple coche o un aparato electrónico. Esos son problemas materiales menores que a cualquiera le pasan y se resuelven pagando la tarjeta. Su mirada era de odio puro hacia mi persona, y eso solo lo provoca la traición de la que la arpía esa le fue a hablar. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y todo terminó de estallar en mi cara de la forma más destructiva, humillante e inesperada que se puedan imaginar. La burbuja de contención en la que mantuve a Daniel colapsó por completo durante una cena que parecía ser completamente normal en el comedor. Yo le estaba sirviendo la comida en silencio, tratando de mantener la compostura, cuando de repente él soltó los cubiertos sobre el plato haciendo un ruido metálico ensordecedor. Se levantó de la silla con los ojos desorbitados y dio un golpe fuertísimo sobre la mesa del comedor que hizo vibrar las copas de cristal. Daniel se puso rojo de rabia, con las venas del cuello a punto de reventar, y me gritó en medio de la sala con una voz desgarradora que retumbó por todas las paredes. Me miró fijamente y me soltó a bocajarro, ya no aguanto más tus actitudes desquiciadas, tú sabes perfectamente lo que hiciste. En ese preciso milisegundo, todo el aire se me salió de los pulmones y el mundo entero empezó a darme vueltas como un remolino salvaje. Toda la culpa reprimida, la angustia acumulada de semanas y la paranoia del motel cayeron sobre mi espalda con el peso de una montaña gigantesca. Sintiéndome totalmente acorralada,
descubierta y sobrepasada por los nervios, mi mente cruzó un límite de desesperación del que ya no había retorno posible. Rompí a llorar de forma totalmente descontrolada, sintiendo que las piernas no me sostenían y me tiré de rodillas al piso de la sala frente a él. Apoyé las manos en el suelo, totalmente humillada, y empecé a confesar todo a gritos desordenados mientras las lágrimas me empapaban el rostro. Ya no tenía ningún sentido seguir negando lo evidente cuando él me lo estaba reclamando con semejante nivel de furia en la cara. Le grité desesperada: perdóname, por favor perdóname. Sí, es verdad, me fui a un motel con Bruno hace unas semanas, pero fue solo porque tú me tenías completamente descuidada y olvidada. Él apareció en un momento difícil y me encontró extremadamente vulnerable. Por favor no me dejes, yo te amo a ti. Solté absolutamente todo con lujo de detalles, mencionando las fechas, las escapadas a escondidas y lo mucho que me había arrepentido al ver a su amiga en la entrada del lugar. Sentí un desahogo brutal al soltar esa pesada carga que me estaba comiendo las entrañas. Sin embargo, cuando alcé la mirada esperando ver la reacción de un hombre traicionado que confirma sus sospechas, me encontré con algo infinitamente peor. Daniel me estaba mirando con una mezcla aterradora de horror absoluto, asco y una confusión tan profunda que se quedó completamente petrificado. Sus brazos cayeron a los lados de su cuerpo y sus labios temblaban sin poder articular una sola palabra comprensible durante varios segundos. No había rabia de infidelidad en su rostro, había la cara de alguien que descubre que está casado con una completa extraña. Fue en ese instante donde la verdad más espantosa e inverosímil de mi vida se abrió paso para aplastarme por completo. Daniel jamás en su vida había hablado con Valeria, ni esa mujer le había mandado ningún mensaje, ni él tenía la menor idea de la existencia de Bruno en nuestro universo. La razón por la que estaba furioso y distante desde hacía semanas no tenía nada que ver con el motel ni con ningún amante secreto. Toda su molestia acumulada provenía de razones completamente materiales y terrenales que yo misma había provocado con mi torpeza. Él me reveló, con la voz rota por la incredulidad, que esa misma tarde había logrado revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad que están ocultas en el alero del garaje. Había estado buscando el vídeo para ver si descubría a los supuestos niños del vecino que según yo habían rayado el coche. En lugar de eso, en la pantalla HD de su computadora me vio claramente a mí, caminando con la piedra en la mano y raspando el costado de su auto de puerta a puerta con una frialdad espeluznante. Por si el descubrimiento del sabotaje al coche no fuera suficiente, la pérdida de su celular que yo tiré al contenedor de basura había provocado un desastre financiero gigantesco en su trabajo. Resulta que en ese teléfono tenía las claves de acceso de una licitación empresarial importantísima que llevaba meses negociando. Al quedarse incomunicado durante esos días cruciales, perdió el contrato de su vida y la firma competidora se llevó toda la ganancia, dejándolo al borde de una crisis laboral terrible. Toda esa actitud seria, helada y distante que yo interpreté como la rabia de un hombre enterado de mi infidelidad, era simplemente el dolor de un tipo estresado por perder su negocio y confundido por ver a su esposa rayarle el auto en las cámaras. Mi pánico desmedido, mi paranoia de haber visto a Valeria y mis conclusiones ridículas me hicieron confesar abiertamente un engaño de 2 meses del que nadie en el mundo sospechaba lo más mínimo. Yo solita me puse la soga al cuello y salté al vacío sin que nadie me hubiera empujado. Escuchar la verdad de su propia boca me provocó una parálisis mental en la que me quedé tirada en el piso sin poder articular ninguna excusa coherente. Valeria simplemente había ido a ese motel a sus propios asuntos y al verme se asustó de que yo la delatara a ella, por eso salió corriendo despavorida. Jamás le habría dicho nada a Daniel porque ella misma estaba escondiendo algo sucio en ese lugar alejado de la ciudad. Mi mente retorcida había armado un rompecabezas de conspiraciones que solo existía dentro de mi propia cabeza. Le destruí el auto, le tiré el celular haciéndolo perder miles de dólares, lo encerré en la casa acusándolo de estar amenazado por ladrones y, para rematar, le confesé que me estaba acostando con otro hombre en un motel. La mirada con la que Daniel me observaba después de procesar toda la información era de un desprecio tan absoluto que me dolió hasta el último hueso. Intenté abrazarle las piernas para pedirle que me escuchara, pero él me dio una patada suave para zafarse y caminó hacia la salida sin voltear a verme. Me quedé sola en la sala llorando sobre la alfombra, rodeada por las copas de cristal que habían volado de la mesa por el golpe de Daniel. Todo mi imperio de mentiras, controles y maniobras de contención se había derrumbado estrepitosamente no por la astucia de mis enemigos, sino por mi propia prisa irracional. La humillación de haberme entregado sola cuando estaba completamente a salvo de cualquier sospecha era una espina que me atravesaba el pecho. Sin duda alguna, mi propia mente había sido la peor enemiga de mi matrimonio. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, esto entra directo al salón de la fama de la estupidez humana. Estabas totalmente a salvo, nadie sabía nada, nadie te estaba acusando de infiel, y tú solita te tiraste al suelo a gritar que te acostabas con Bruno porque te dio miedo un fantasma que tú misma inventaste. ¿Qué nivel de autogolazo histórico? Respuesta de la OP.
Ustedes no estuvieron ahí para sentir la presión psicológica tan maquiavélica que Daniel ejerció sobre mí durante semanas con sus silencios y sus miradas acorraladoras. Él me manipuló fríamente para llevarme al límite de mis nervios y obligarme a colapsar emocionalmente en la sala. Cualquier persona sometida a semejante tortura mental habría terminado confesando lo que fuera para detener el sufrimiento. Usuario Anónimo 2 dice: menos mal que Daniel por fin abrió los ojos y se dio cuenta de la clase de joya con la que estaba casado. Decirle, él me encontró vulnerable, como excusa después de que le destruiste la carrera, el carro y el matrimonio es el colmo de la desfachatez. Ojalá ese hombre encuentre la paz lejos de ti. Respuesta de la OP: me da un asco enorme la falta de empatía tan miserable que demuestra la gente en esta red social hacia una mujer que cometió un error bajo un estrés desgarrador. Nadie analiza la vulnerabilidad emocional en la que me tenía Daniel con su abandono previo ni el estado de desespero en el que actué. Es muy fácil apuntar con el dedo cuando no son ustedes las que están viviendo una tragedia personal. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Han pasado 5 meses desde la última actualización y mi vida terminó por transformarse en un escenario de desolación absoluta que jamás imaginé merecer. Tras esa cena nefasta donde las cosas se malinterpretaron de la peor manera, Daniel me pidió el divorcio de forma inmediata e irrevocable sin darme la menor oportunidad de arreglar las cosas. Me dio apenas un par de horas para empacar mis pertenencias en un par de maletas viejas y me sacó de la casa que juntos habíamos construido con tanto esfuerzo. Su frialdad fue tan extrema que ni siquiera aceptó escuchar mis explicaciones sobre cómo el estrés de la situación me había nublado el juicio por completo. Sin un techo donde quedarme y golpeada por la ingratitud de mi esposo, busqué auxilio de inmediato en los brazos de Bruno pensando que él asumiría su responsabilidad como hombre. Me presenté en su departamento esperando encontrar el refugio amoroso que él me había prometido en todos esos mensajes de texto que intercambiamos. Sin embargo, al enterarse del nivel de descontrol en el que caí, de los problemas legales con Daniel y de los daños al coche, su reacción fue de una cobardía indescriptible. En lugar de recibirme con los brazos abiertos para apoyarme en mi peor momento, me miró como si fuera una desconocida peligrosa. Bruno ni siquiera me dejó pasar de la puerta principal y me dijo con un tono despectivo que yo estaba completamente demente y que él no quería meterse en semejantes problemas de locura. Me cerró la puerta en la cara sin el menor remordimiento y al día siguiente me bloqueó de todas las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería. Nunca más volvió a contestarme las llamadas desde números desconocidos ni quiso volver a saber nada de mí en su vida. Resultó ser un hombre cobarde, poco empático y profundamente egoísta que me utilizó mientras todo era fácil para luego desecharme a la primera dificultad. Terminé sin más remedio que mudarme al cuarto de visitas de la casa de mis padres, regresando derrotada al mismo lugar donde salí hace años con tantos sueños. Vivir aquí a mi edad es una humillación cotidiana que me carcome la cabeza desde que me levanto hasta que me acuesto. El ambiente en la casa de mis padres es sumamente pesado, lleno de silencios incómodos y de miradas de decepción diaria por parte de toda mi familia. Nadie en esta casa entiende por lo que tuve que pasar y prefieren juzgarme fríamente en lugar de brindarme el consuelo maternal que tanto necesito. Mi madre se la pasa suspirando cada vez que entra a lavar la ropa a mi habitación, recordándome indirectamente el fracaso de mi matrimonio con comentarios hirientes. Mi padre apenas me dirige la palabra durante la cena, tratándome como si fuera una carga económica y moral que de repente les cayó del cielo. Es profundamente doloroso ver cómo la propia familia de uno te da la espalda cuando más necesitas una mano firme que te sostenga. Todos prefieren ponerse del lado de Daniel solo porque él proyecta esa imagen de hombre trabajador que fue víctima de las circunstancias. Tuve que asimilar la dura y amarga realidad de que las coincidencias cósmicas pueden llegar a ser sumamente crueles y destructivas con las personas de buen corazón. Si esa víbora de Valeria no hubiera estado parada justo en la entrada de ese motel a esa hora exacta, mi vida seguiría siendo perfecta. Todo fue una cadena infortunada de eventos desafortunados donde la mala suerte se ensañó conmigo de una forma desmedida e injusta. Yo solo estaba buscando un poco de afecto genuino y terminé siendo castigada por el universo de la manera más desproporcionada posible. La fachada de esposa feliz, próspera y realizada que me tomó años construir frente a la sociedad se desmoronó por completo en cuestión de minutos sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Ahora mis conocidas del club y mis antiguas amigas me miran con lástima disimulada cuando me las cruzo en el supermercado de la zona. Se leen los chismes en sus sonrisas falsas, disfrutando de mi caída como si fuera un espectáculo de entretenimiento para sus vidas aburridas. La hipocresía social es algo que nunca voy a terminar de tolerar en este mundo tan juzgador. Daniel avanza a pasos agigantados con los trámites del divorcio, asegurándose a través de sus abogados de dejarme sin un solo centavo de los bienes que compartíamos. Su actitud vengativa demuestra que en el fondo nunca me amo verdaderamente, porque un hombre que ama de verdad sabe perdonar los tropiezos de su mujer.
Se aferró al rayón del coche y a la pérdida de su contrato como excusas perfectas para despojarme de todo y dejarme en la ruina absoluta. Me doy cuenta de que estuve durmiendo durante 3 años con un contador calculador que solo esperaba un pretexto para desecharme. A veces me quedo mirando las 4 paredes de este cuarto de visitas pensando en lo fácil que habría sido todo si el destino no se hubiera cruzado en mi camino con tanta saña. Mis acciones, aunque impulsivas, siempre tuvieron la única intención de proteger mi hogar y evitar un sufrimiento innecesario a las personas involucradas. Es profundamente injusto que cuando una mujer actúa por amor y desesperación, el mundo la premie con el abandono, el desprecio y la soledad más absoluta. Yo no merecía terminar encerrada en esta habitación soportando el desprecio de mis propios padres. Bruno demostró ser un oportunista barato que solo buscaba pasar un buen rato sin asumir las consecuencias de haberme buscado cuando yo estaba vulnerable. Si él hubiera tenido un poco de hombría para dar la cara conmigo frente a Daniel, las cosas habrían sido infinitamente distintas para los dos. Pero prefirió correr a esconderse como un cobarde, dejándome a mí sola pagando el precio de una aventura que ambos construimos por igual. La lealtad masculina es un mito absoluto que solo existe en las películas románticas. Hoy me encuentro en la ruina total, sin esposo, sin amante, sin casa propia y con una reputación destruida por el odio y la falta de comprensión de la gente que me rodeaba. Nadie es capaz de ver la pureza de mis intenciones ni el estrés traumático que me llevó a tomar cada una de las decisiones que tomé en su momento. Fui víctima de una serie de malas coincidencias que cualquier otra mujer en mi lugar habría manejado con la misma desesperación. Pero al final, la historia siempre la escriben los que se quedan con la casa y el dinero. Seguiré encerrada en este cuarto soportando la decepción diaria de mi familia mientras intento reconstruir los pedazos de la vida que la mala suerte me arrebató. La lección más amarga de todo este proceso es que no se puede confiar en nadie, ni en los esposos que prometen amor eterno, ni en los amantes que prometen refugio, ni en los amigos que dicen quererte. Mi fachada de mujer perfecta colapsó ante los ojos de todos, pero dentro de mi alma sigo sabiendo que fui una guerrera que intentó defender su felicidad hasta el último aliento contra un destino que estaba totalmente cargado en mi contra.